Hemos estado mirando esa frase de Jesús, el que tiene oídos para oír. Y esta mañana mirando aquí a todos los que estáis, veo muchas orejas, por lo menos. Oídos tenemos en esta mañana. Una vez más, Cristo usa esta expresión para decir, oye, si tienes un oído que funciona, úsalo. Escucha lo que estoy diciendo. Estaba resaltando la importancia de lo que decía. Y hemos visto cómo el Señor repetía esta frase en múltiples ocasiones. Y hoy llegamos a un pasaje sumamente interesante en el capítulo 14 de Lucas, y el Señor vuelve a lanzar esa advertencia. Si tienes un oído, si me estás escuchando, presta atención porque esto es importante. Y lo hace el Señor mediante una imagen verbal, aprovechando lo que es la sal. La sal, que es un elemento tan importante. No sé si somos tan conscientes de la importancia de la sal. Cuando estuve en el hospital ingresado, estuve en la planta de cardiología, y lo más terrible de la planta de cardiología es que la comida viene sin sal para todos los pacientes. Y recuerdo que después de complicaciones, me bajaron a enfermedades infecciosas. Bendición de mi vida, porque la comida en la planta tercera sí que tenía sal. Así que bueno, seguía yo con mi cardiólogo que me estaba mirando, pero por lo menos tenía comida con sal. La sal es sumamente importante para nosotros hoy en día, pero también para los tiempos de Jesús. Y por lo tanto, en múltiples ocasiones, tenemos en 3 pasajes distintos donde el Señor vuelve a esta imagen y dice, la sal, empieza a hablar de la sal. Así que hoy vamos a mirar Lucas 14, pero haremos también referencia a Mateo 5 y también a Marcos 9, porque hay elementos compartidos en estos pasajes. Pero también es importante poner este contexto de la sal en las ofrendas del Antiguo Testamento. A veces perdemos de vista esto en el Nuevo Testamento, pero si volvemos al Antiguo Testamento, vemos que las ofrendas se presentaban con sal. Se ponía sal a la ofrenda. Ahora, por supuesto, podemos decir, bueno, para la parte que le correspondía al sacerdote y a su familia, recordamos, ellos comían de los sacrificios del altar. Obviamente esta parte, pues que tuviera sal, era importante. Pero el concepto de la sal está relacionado con esta idea de la permanencia, puesto que la sal protege y cuida los alimentos. Pues entonces ese pensamiento era que el pacto de Dios no era solo para hoy. El pacto de Dios era un pacto eterno. Y por lo tanto ese concepto de sal ya empieza a coger un significado de permanencia, que lo vemos en esto de los sacrificios. Pero queremos ir directamente al pasaje que nos toca y hablar un poco en Lucas 14 de la sal. Y voy a empezar con 2 tipos de sal. 2 tipos de sal. Empieza nuestro pasaje y dice, buena es la sal. Estaba pensando ayer porque preparé un poco de carne en la barbacoa, y lo que no puede faltar en la carne, en la barbacoa, es la sal. Además, compré la sal gorda esa que, no sé, a mí me gusta cuando se queda encima de la carne y se nota la sal. No sé, igual es lo mismo cuando es más fina, pero no sé, yo tengo la sensación de que es diferente. Y cuando yo como, digo, buena es la sal. Luego después nos sentamos en la mesa y Maribel dijo, creo que has puesto demasiado sal. Y digo, sí, porque estoy preparando un mensaje sobre buena es la sal y quería aprovechar y poner la sal buena. Pero ese pensamiento de la sal buena,
lo vamos a tener un contraste con la sal que no es buena. ¿Y qué dice a continuación? Buena es la sal, pero si la sal pierde su cualidad de sal, ya no es buena. El Señor empieza a hablar, bueno, nuestra traducción habla de la sal insípida. Tenemos esa palabra, es curioso en la traducción, al final la misma palabra en Mateo y Lucas se traduce de dos formas distintas, pero es la misma palabra. Y luego después, la palabra distinta en Marcos, que realmente viene a ser como no salado, es como sin sal, pues esa palabra se traduce igual que Lucas. Entonces, bueno, nuestro traductor pues ha hecho un poco de variación ahí, pero el pensamiento lo tenemos claro, ¿no? Tenemos la idea de una sal que está estropeada, que no hace su función. Ahora, es curioso porque si piensas en todos los elementos que tienes en tu cocina, hay elementos que tienes que mirar bien la fecha, ¿verdad? Hubo un tiempo en que mi hija estaba con mis padres y le dio por empezar a revisar todos los elementos en la cocina de mi madre. Y claro, empieza, bueno, su descubrimiento que le dejó de piedra era descubrir algo que se había caducado el año que yo nací. Qué fácil es tener las cosas por ahí. Y por supuesto, cuando lo comentó con mi padre dice, sí, pero no pasa nada, eso no se estropea. Y mi hija dice, sí, pero papá, después de casi 50 años hay que quitar las cosas. Pero hay cosas en la cocina que cuando pasa de tiempo ya no valen. Por ejemplo, la levadura. Si dices, bueno, pone que se caducó el año pasado, pero no pasa nada, lo voy a aprovechar para hacer pan. Prepárate porque tu pan va a salir como un ladrillo. O sea, la levadura con tiempo no funciona. Pero la sal, precisamente, es uno de los elementos que no se caduca. Bueno, igual ponen fecha de caducidad porque por ley creo que tienen que poner en todo, pero la sal en un principio dura para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este pasaje? O sea, ¿en qué sentido podemos hablar de la sal que se vuelve insípida? Y la respuesta es, nuestra sal, la sal que tenemos hoy en día, no vuelve insípida. La sal siempre sigue igual. La sal es un elemento súper estable. Pero la sal que tenían en los días de Jesús no era exactamente así. ¿Cómo conseguían ellos la sal? Pues si tomas el agua del mar y lo dejas evaporar, lo que se te queda es sal, ¿verdad? En su mayoría sí. Dicen que más o menos el 80% de lo que se queda es sal. ¿Y el otro 20%? Bueno, no sé si en los días de Jesús era igual. Hoy en día dice que una porción son los microplásticos que están en el mar. Me gustaría pensar que en los días de Jesús igual no tenían microplásticos. Pero resulta que hay toda una lista de sales que están ahí, pero que no son sal. ¿Qué significa? Tiene la apariencia de sal, son cristales blancos, pero no hace la función de sal. He puesto aquí algo un poco más técnico porque seguro que habrá algunos que querrán ver la parte técnica de esto. Esto es la parte que es cloro de sodio, cloruro de sodio, ¿vale? Esa es la parte que es sal, como nosotros lo conocemos. Y luego después estos son todos los otros elementos que aparecen que no son realmente sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú dejas evaporar el agua del mar y te queda pues sal, el problema es que con este elemento, el cloruro de sodio, es sumamente susceptible al agua. Por lo tanto, si se moja tu sal, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es la sal de verdad puede irse con el agua y dejando atrás lo que parece sal, pero no lo es. Por lo tanto, tenemos una situación en que la sal deja de ser sal. Parece sal, pero no lo es. Y por lo tanto, viene la pregunta,
Entonces, ¿qué haces? O sea, tenías sal, pero ya no es sal, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le puedes hacer para devolver sus propiedades de sal? Y la respuesta es nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner sal en la sal? Eso es echar a perder la sal, porque al final estás gastando sal para intentar hacer algo que no tampoco va a hacer. Por lo tanto, el Señor aquí, en los 3 pasajes, vuelve al mismo pensamiento. Si la sal ya deja de hacer su función de sal, no hay remedio. No se puede hacer nada para recuperar la sal. Y por lo tanto, ¿qué haces con esto? Y aquí este pasaje es el único pasaje que empieza con esta línea de pensamiento. Dice, bueno, ¿qué haces con la sal? ¿La echas a la tierra? Ahora, es curioso porque la sal no es realmente un fertilizante. De hecho, si la tierra tiene sal, las plantas no crecen bien. Recuerdo hace años que, bueno, vosotros conocéis las salinetas estas que tenemos aquí en Petrer, que también están por Novelda y tal. Recuerdo hace unos años que fuimos ahí y dicen que el agua, ese agua que está tan salada, que por cierto, si no puedes ir a visitar el Mar Muerto, habéis visto cómo flota la gente en el Mar Muerto, vente aquí a Petrer, a la salineta, porque flotas como en el Mar Muerto. He estado en los 2 sitios y te ahorras el viaje viniendo aquí a Petrer. Bueno, todo esto para decir que nos trajimos agua de esa salineta, porque dicen que si pones el agua en la cara, que es buenísima y tal. Bueno, yo tampoco he visto grandes cambios en mi cara, pero bueno, lo trajimos para hacer algún uso. Y recuerdo ese verano que me fui al campamento una semana y teníamos en este momento algunas plantas, ni me acuerdo de las plantas que teníamos, pero les dije a los niños, tenéis que regar las plantas todos los días. Bueno, cuando volví del campamento vi mi planta, un color marrón, pobre planta. Había estado fuera 5 días y la planta estaba hecha polvo. Y le dije a mi hijo, yo te dije que tenías que regar las plantas. Me dice, papá, no entiendo nada, he regado la planta todos los días. Digo, ¿con qué agua? Podéis adivinar el agua que encontró, ¿no? Él estaba con agua salada regando la planta. Entonces, la sal y las plantas realmente no van juntos. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Yo tengo la sensación de que lo que está pasando en este pasaje es que el Señor está comparando con otras cosas que igual están estropeadas, pero sí que tienen una utilidad. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay un animal que muere? ¿Qué haces con el animal? Lo echas en la tierra. Cuando teníamos un gato, por supuesto, el gato aparecía de vez en cuando con un premio para nosotros. Era un ratoncito, un pájaro o algo así. Y bueno, tienes que hacer algo con los animales. ¿Qué haces? Los echas en tierra. ¿Por qué? Porque este animal ha muerto, pero su cuerpo, al final, es de provecho para la tierra. Al final, la tierra absorbe y al final, pues hace una función en la tierra. La sal no. La sal, esa que ya no es salada, pues ni es como un animal muerto, que se puede enterrar y por lo menos hace algún beneficio para la tierra. Continúa el Señor y dice, ni tampoco es útil para el muladar. Pienso en lo que son vegetales, frutas. Cuando empiezan a pasarse, ya ves la manzana que coge ese color un poco raro, ¿no? Y empieza la piel a arrugarse. ¿Qué haces con esto? Depende de tu familia. En mi familia lo comíamos todavía. Pero bueno, igual en tu familia lo echas para hacer tierra. Lo pones ahí bueno, aquí pone muladar, pero el pensamiento es
donde pones cosas podridas y así va formando, enriqueciendo la tierra una vez más, tiene alguna utilidad. Pero esa sal que tenemos aquí no tiene, ni es buena para la tierra, ni es buena para el muladar. Sinceramente, no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, ¿qué haces? El Señor dice, lo único que puedes hacer es arrojar fuera al camino. Mateo añade el pensamiento para que lo pisen las personas. O sea, se ponen en el camino y ahí va pisando la gente. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad, no sirve de nada. Y justo en este contexto el Señor anuncia, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese pensamiento de que la sal, si ya deja de funcionar como sal, no tiene utilidad y lo único que se puede hacer es echarlo? ¿Por qué es tan importante esto? Pues es importante porque, sobre todo si volvemos a Mateo, la sal que el Señor está comentando aquí no es la sal que podemos poner en nuestra comida, sino que Él decía, vosotros sois la sal de la tierra. Estamos hablando aquí no de consejo para la cocina, que cuidado que no se moje tu sal o algo así. Estamos hablando de la verdad sobre nosotros que pretendemos ser discípulos de Cristo. Cuidado porque esta sal representa a nosotros, nos enseña algo sobre nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ver un poco el contexto de lo que tenemos aquí en Lucas 14. Resulta que en Lucas 14, el pasaje que hemos leído juntos antes del mensaje, empezando en el versículo 25, 3 veces encontramos la frase, no podéis ser mis discípulos. 3 veces en este pasaje el Señor dice, cuidado, porque si estás haciendo esto, no puedes ser mi discípulo. Es imposible, es incompatible. Y termina con esta imagen de la sal para decir, hay personas que pretenden ser discípulos de Cristo, pero tristemente su vida ha vuelto insípida. Su vida no hace lo que tendría que hacer la vida de un seguidor de Cristo y por lo tanto no son mis discípulos. Y lo que es más, la única utilidad que tienen es al final nula, echar, porque realmente no están cumpliendo la función. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no cumplen la función? ¿Por qué son sal insípida? Y este pasaje nos habla de 3 verdades, 3 que he puesto aquí, amenazas a ser sal. 3 cosas que tenemos que tener cuidado de mirar, porque son cosas que pueden llevarnos a ser sal insípida, sal que realmente no tiene ninguna función para el Señor. ¿Cuáles son? Pues la primera se encuentra en el versículo 26. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Curioso pasaje, ¿verdad? Recuerdo, yo prediqué este pasaje en la boda de mi primo, porque pensé que sería un texto interesante para una boda, ¿no? Hablando de odiar, aborrecer a tu esposa. Bueno, cuando anuncié el texto, sí que mi primo me miró un poco raro, porque dice, ¿a qué vas a decir aquí? ¿Qué está diciendo el Señor aquí en este pasaje? Curioso, ¿no? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, igual había un momento en mi juventud en que pensaba que iba más o menos encaminado en este texto en cuanto a aborrecer a mi padre y mi madre, porque en esta edad a veces te dan estos momentos, ¿no? Pero ¿qué está pasando con este pasaje? Una de las cosas que nos ayuda mucho es que tenemos un pasaje paralelo en Mateo, en que Mateo nos da esa misma enseñanza.
y resulta que el lenguaje es un poco diferente en Mateo. En Mateo dice, el que ama a padre y madre más que a mí. Y resulta que lo que tenemos aquí es un poco del lenguaje hebraico, de los hebreos, que hablaban en ese concepto de amar menos es aborrecer. De hecho, tenemos en el Antiguo Testamento ese pensamiento de que Dios dice, he amado a Jacob y he aborrecido a Esaú. Ese pensamiento que nos puede parecer fuerte, como que Dios odia a Esaú. Pero el pensamiento es que Dios había elegido a Jacob y por lo tanto tenemos ese concepto de amar más y por lo tanto el que es amado menos se usa esa expresión de aborrecer. Tenemos este pensamiento ahí, pero fijaos en el pensamiento. El que viene a mí y no ama menos y no aborrece a padre, madre, hermano, hermana, hijo, esposa, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor había enseñado precisamente ese gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Evidentemente, en esta lista, estas personas son prójimos. El padre, madre, esposa, hijo, hermanos, hermanas, son prójimos. Entonces, no está mandando no amar, sino volviendo al primer mandamiento. Tenemos que amar primeramente a Dios para poder amar correctamente a todos los demás en nuestra vida. Por eso es el primer mandamiento. Hay un orden que es importante. Primeramente, tenemos que buscar amar a Dios. Por eso es tan importante que no permitamos que los amores terrenales nos desvíen del amor celestial. Es muy importante que no dejemos que nuestras obligaciones humanas nos desvíen de lo que es nuestra relación espiritual con el Señor. Es precisamente lo que vemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido. En ese momento, cuando Eva aparece ahí con ese fruto para ofrecer a su marido, y Adán mira, dándose cuenta perfectamente de lo que había ocurrido, sabiendo que ella había desobedecido a Dios, y el mandamiento era, el día que comes de este árbol, ciertamente morirás. Y Adán tuvo que escoger. O se quedaba con la única de la creación, que era como él, y perdía su relación con el Creador, o se quedaba con el Creador y perdía la relación con la única que era como él en esa tierra. Y Adán cometió el gran pecado de la humanidad, que es ignorar, abandonar, para el lenguaje aquí, aborrecer a su Creador para poder amar a su esposa. Cuando realmente, lógicamente mirando, si hubiera no pecado, habrías continuado en una relación con su Creador. Pero él no quería perder a su compañera de vida y prefirió perder a su Creador. Ese es el pensamiento que tenemos aquí. Tenemos que tener cuidado que nuestros amores estén en orden, que estamos amando a Dios de verdad. No estoy diciendo, amo a Dios tanto que descuido a mi hogar. Estoy diciendo, amo a Dios tanto que Dios me permite amar en mi hogar como es correcto. Y dice Cristo, si nuestros amores no están ordenados, no podemos ser un discípulo de Cristo. Y continuando, si no estamos amando correctamente, realmente la sal se nos ha ido. Si no tenemos nuestros amores en orden, no estamos cumpliendo nuestra función en este mundo de ser sal y realmente carecemos de propósito.
Pero continúa y habla en segundo lugar en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo habló de la cruz en varias ocasiones y los discípulos obviamente luchaban por entender de qué estaba hablando Jesús. Ellos nunca imaginaban que estaba hablando literalmente de llevar una cruz, aunque al final literalmente Jesús tuvo que llevar su cruz. Pero ese pensamiento era una expresión que usaban para hacer aquello que era vergonzoso, era difícil, era algo desagradable que nadie quisiera hacer. Y el Señor hablaba de tomar esa vergüenza y seguir en pos de Él. Pensando en este pasaje, pienso que lo que está hablando aquí es de nuestra comodidad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad terrenal? ¿Estamos realmente dispuestos a tomar una cruz y que otros nos miren, que nos critiquen, que hablen mal de nosotros, que se rían de nosotros? ¿O más bien estamos intentando tener una vida fácil y agradable y popular? Cristo dice, si estamos buscando esa popularidad, no podéis ser mis discípulos. Realmente tienes que estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para ser un discípulo de Cristo. Cristo no lo puso fácil. No dice, sígueme a mí, va a ser divertido y va a ser fácil y genial. Hay tantos predicadores hoy en día que predican ese mensaje diciendo, claro, si aceptas a Cristo, vas a ser rico, saludable, feliz. Y dices, ¿qué Biblia estáis leyendo? Porque el Señor jamás nos prometió que todo iba a ser fácil en esta vida. Nos manda a tomar una cruz y seguirle en pos. Y una vez más dice, si no estás dispuesto a hacer esto, lo siento, tú no puedes ser mi discípulo. Si no estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, realmente sal no eres. No cumples la función que realmente Dios tiene para ti. Y en tercer lugar, el Señor empieza con estos pensamientos sobre contar el precio. Dice, si uno va a construir una torre, primeramente hay que calcular los gastos. Hay que mirar cuánto nos va a costar y estar seguro que tenemos el dinero para terminar lo que hemos comenzado. Luego después cambia la imagen y habla de salir a la guerra. Y dice, si vas a salir a la guerra contra otro país, mira lo que es su ejército. Si ellos tienen mucho más soldados que tú, pues te recomiendo buscar la paz antes de empezar la guerra, porque si para que te maten, no hace falta que vayas. Ese pensamiento de que hay que primeramente mirar y ver lo que nos va a costar y saber si estamos dispuestos a pagar el precio o no. ¿De qué está hablando? Pues él termina con este pensamiento. En el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Recordáis la historia del joven rico que vino a Jesús? Vino e incluso se arrodilló delante de Jesús. Ese momento que, claro, al ver a un chico rico que viene y se arrodilla, pues estoy seguro que más de uno de los discípulos estaban frotando la mano diciendo, qué bien, este nos puede ayudar mucho porque tiene mucho dinero. Y él viene y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor dice, pues
guarda los mandamientos. Y el chico dice, sí, esto lo he hecho, pero noto que me falta algo. Noto que hay algo más que me falta. ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor dice, vale, vende todo lo que tienes y luego vienes y me sigues a mí, con las manos vacías. Lo que el Señor estaba diciendo no es que se puede comprar la salvación mediante unas donaciones para los pobres. Lo que el Señor estaba diciendo es, vente a mí. Tú quieres salvación. La salvación no se encuentra en la ley. La salvación no se encuentra en tus obras. La salvación se encuentra en mí. Pero cuando Él le mandó al joven a vender todo lo que tenía, estaba revelando lo que había en el corazón del joven. Y nos dice que el joven se fue triste. Según entiendo, ni dijo palabra. El Señor dice, vende todo lo que tienes. Y el chico dijo, no estoy dispuesto a hacer esto. Lo siento, pero me voy. Ese pensamiento, voy a ponerlo así, ¿cómo poseemos las cosas? Todos poseemos cosas. Algunos tienen más posesiones, otros tienen menos posesiones. Algunos hemos tenido más posesiones en otro momento de nuestra vida y ahora tenemos menos. Otros hemos tenido menos en otro momento y ahora tenemos más. Pero todos poseemos. La pregunta es ¿cómo poseemos? Y una imagen que me encanta es la imagen de poseer con la mano abierta. De decir, sí, todo lo que el Señor me da, quiero usarlo para Él. Pero no lo tengo así. Lo tengo así para decir, Señor, tuyo es y voy a confiar en ti. Y el Señor dice, si no estás dispuesto a renunciar tus posesiones, si tú amas tus posesiones más que a Cristo, no puedes ser mi discípulo. Y para ponerlo en este lenguaje dice, se te ha ido la sal, ya no cumples la función que Dios tiene para ti en este mundo. Entonces este pasaje es un pasaje poderoso que me habla de cómo el Señor quiere que mantengamos nuestro testimonio en este mundo. Entonces quiero preguntar hoy, ¿eres sal? Si nunca has venido a Cristo para encontrar la salvación que está en Él, tenemos que empezar aquí, porque no eres sal. No es que se te vaya la sal, es que no eres sal directamente. Es que la única forma en que podemos vernos como sal es haber sido ofrecidos sobre el altar al Señor para decir, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. Reconozco mi pecado y vengo a ti para pedir la misericordia que solamente viene por medio de Jesucristo. Si estás aquí escuchando este mensaje y nunca has llegado a este momento de abrir tu corazón, reconociendo tu pecado y recibir la salvación que Cristo compró por ti en la cruz, te invito hoy a llegar a ser sal. Te invito hoy a precisamente reconocer que eres pecador delante de Dios y que Dios es el único que puede salvarte. Pero si has llegado a este momento en tu vida y has confesado a Cristo como tu Salvador, la pregunta es, ¿qué es lo que no te deja sazonar mejor el contexto en que Dios te ha puesto? Dios te ha puesto en un lugar donde solo tú puedes estar. Yo no puedo estar en tu lugar, ni puedes tú estar en mi lugar. Cada uno tenemos nuestro sitio y el Señor nos ha puesto ahí como sal, como un testimonio para Él. Pero la pregunta es, ¿estamos salando el lugar donde Dios nos ha puesto? Y pienso en este pasaje y digo, qué fácil es dejar que nuestros amores no estén ordenados por el Señor. Amar a lo demás más que amamos al Señor. Desde luego ninguno de nosotros amamos perfectamente al Señor
con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero deberíamos estar buscando amar al Señor más y mejor, todos los días. El amor es curioso, porque el amor se fomenta. Ayer era el 14 de febrero, y sí, es un poco... Carrefour aprovecha para vendernos más corazones y más chocolates y más de todo esto. Pero oye, el amor se fomenta. Si el amor se abandona, si el amor al final empiezas a tomar por sentado lo que es el amor, es que el amor no crece. Pero el amor hay que fomentar. Y qué bonito este pensamiento, que tenemos que fomentar un amor al Señor en primer lugar. Realmente buscar amar al Señor por encima de todas las cosas y dejar que Él luego ordene nuestro amor hacia nuestros prójimos, incluso hacia nuestra propia vida. Pensando también en este pasaje, ¿cómo estamos con esta comodidad? ¿Realmente es lo que determina nuestra vida? ¿Estamos buscando sencillamente estar cómodos? Porque nunca vamos a ser sal si estamos cómodos. El Señor nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. Y eso es lo que llama la atención al mundo. El mundo ve esto y dice, yo no entiendo eso. Tú podrías tener una vida mucho más fácil. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué, como decía la esposa de Job, por qué no maldices a Dios y mueres? Y Job dice, yo no voy a hacer esto, voy a llevar mi cruz. ¿Cuál es la cruz que el Señor quiere que tú lleves? Y finalmente este pasaje nos recuerda sobre estar dispuesto incluso a renunciar posesiones. ¿Quién posee qué? Porque es tan fácil que las posesiones nos poseen a nosotros, en vez de nosotros aprender a poseer correctamente lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y os quiero animar con este pensamiento a efectivamente sazonar el lugar donde Dios te ha puesto. No dejes que se te vaya la sal. No dejes que tu vida vuelva insípida, cómoda, con muchas posesiones y con amigos y gente y familia y todo lo demás, pero sin sal. No merece la pena vivir así, de esta forma. Más le vale sencillamente echar esto fuera porque no tiene propósito delante de Dios. Más bien Dios quiere que tengamos nuestra vida en orden y que seamos un testimonio para Él. Padre Santo, predico este mensaje, pero yo noto que no es un mensaje fácil de predicar, porque todos estamos luchando por ser sal como tú nos has llamado a ser. Y tenemos que luchar, porque si dejamos de luchar, realmente empieza a irnos la sal y no estamos cumpliendo nuestra función. Padre, yo quiero cumplir esta función en mi vida. Quiero ser sal en este mundo. Y lo que es más, el deseo de mi corazón es que esta congregación sea una congregación de sal. Que aquí el mundo vea que hay algo diferente, que somos un testimonio de este sacrificio perpetuo, que pertenecemos a ti. Quiero ser sal, quiero que seamos sal para tu gloria, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.